Hola, buenas noches. Pues vamos a continuar con la lectura de la palabra. El día de hoy les invito a que oremos y que podamos seguir, pues, leyendo. Seguimos ahí en el libro segundo de Samuel y vamos a leer el capítulo 10, 11 y 12. Padre, gracias te damos por este tiempo. Bendícelos. Que podamos leer tu palabra con alegría, con gozo, tranquilamente y que podamos aprender. Habla nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios por este tiempo que Él nos da. Dice, después de un tiempo murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Anún subió al trono. David dijo, le mostraré lealtad a Anún, así como su padre Naas. Siempre me fue leal. Entonces David envió embajadores a Anún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Anún, su amo, ¿realmente crees que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla. Entonces Anún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido, envió mensajeros para decirles a los hombres, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de que tan seriamente había provocado el enojo de David, los amonitas contrataron a 20,000 soldados arameos de infantería de las tierras de Bet-rehob y Soba, 1,000 del rey de Maaca y 12,000 de la tierra de Tob. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras los arameos de Soba y Rehob, junto con los hombres de Tob y Maaca, tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Terminada la batalla, Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta, los arameos, de que no podían contra Israel, se reagruparon y se les unieron tropas adicionales arameas que Hadadezer mandó llamar del otro lado del río Éufrates. Estas tropas llegaron a Elam bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadadezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y guió al ejército a Elam. Los arameos se pusieron en formación de batalla y lucharon contra David, pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez, las fuerzas de David mataron a 700 conductores de carros de guerra y a 40,000 soldados de infantería, entre estos a Sobac, el comandante del ejército. Cuando todos los reyes que estaban aliados con Hadad-Ezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a Israel y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos tuvieron miedo de ayudar a los amonitas. Capítulo 11. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió
a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: Estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: Mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: Ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó: ¿Qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa, después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: El arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas de campaña, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: Pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados de los enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías elitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: Informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías elitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio el informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en las murallas les dispararon flechas. Mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías, el hitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y a aquel mañana. La próxima vez, esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías, se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Capítulo 12. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces
David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, elitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado, y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño? Preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato, David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No le entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y oré, respondió David mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Rabá, la capital de Amón, y tomó las fortificaciones reales. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle, he peleado contra Rabá y he capturado el suministro de agua. Ahora traigo al resto del ejército y tome la ciudad. Y tomé la ciudad, de lo contrario yo seré quien la conquiste y reciba el reconocimiento por la victoria. Entonces David reunió al resto del ejército y fue a Rabá. Peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona de su cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro y a trabajar en los hornos de ladrillos. Así trató a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Los espero el día de mañana, si Dios lo permite.
Bendiciones.